yo. Corre peligro mi vaso aquí. Pero ya estoy. Voy a poner aquí. Gracias. Bueno, para continuar un poco con la sesión, vamos a tener la oportunidad de hablar un rato sobre 3 casos de EDUSI que han tenido a bien acompañarnos. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Voy a pasar a presentaros a la ponente y a los ponentes y luego les pediré a ellos que en una primera intervención nos cuenten brevemente unas pinceladas de en qué ha consistido la EDUSI y un poco cómo ha sido la experiencia. Hemos ya hablado en el backstage que libertad absoluta para hablar, vosotros como público y vosotras, si queréis intervenir, me lo pedís y yo agradecería dinamismo máximo porque así llevo yo menos peso y si conseguimos generar un diálogo, pues mejor que mejor, ¿no? Tenemos con nosotros aquí a la derecha Eugenio Corcho, gerente del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, que ha venido a presentar la EDUSI, bueno, aquí habla de revitalización de los barrios trastormesinos. La EDUSI tenía un nombre más... Tormes Plus. Tormes Plus o Tormes Más. Luego tenemos a Maika Verde, que es técnico en desarrollo urbano participativo del Servicio de Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia, que viene a presentar IT Murcia, Innovación más Tradición. Y a Enrique Cremades y Pastor, director del Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios o Ley de Barris del Ayuntamiento de Barcelona, que viene a hablar de la EDUSI de Leis Besós. Entonces, si quieres, Eugenio, empieza tú y en este sentido vamos... Muy bien, gracias. Lo primero, agradecer la invitación a exponer el caso de Salamanca. Salamanca, yo creo que la conocéis todos, os invitamos lógicamente a conocerla nuevamente o a conocerla por primera vez si no habéis tenido el gusto de ir por allá. Yo encantado haré de Cicerone si es necesario, vamos a ver, la EDUSI se planteó de una forma yo creo que bastante ambiciosa, con el objetivo de reunir varias cuestiones. Una es cuestiones de ámbito social degradado, económica y socialmente degradado, con un ámbito trastormesino. El río Tormes separa la ciudad, como pasa, hay catedráticos y profesores de universidad, me abruma exponer así el tema, pero como pasa normalmente, la ciudad se desarrolla hacia el norte y la zona de los arrabales pues queda fuera. En el caso de Salamanca, además, esa zona de los arrabales, gran parte de esa zona de los arrabales, hasta el año 66-67 fue otro municipio, fue el municipio de Tejares. Bueno, esto lo que hace es que hay un cúmulo de un ámbito del río que hemos vivido los salmantinos de espaldas al río hasta hace bien poquito, con un ámbito de un barrio arrabal, el propio nombre ya tiene su connotación, bastante degradado social y económicamente, que se había quedado un poco anclado con el desarrollo que había ido teniendo la ciudad. Y entonces, con ese cúmulo de cosas, con la barrera del río, el río Tormes hasta hace bien poquito tenía 3 puentes, nada más. Ya van teniendo más puentes y ahora con la EDUSI hemos hecho más pasarelas peatonales y ciclistas para que esa comunicación entre los barrios fluya. Entonces, de alguna forma, lo que pretendíamos era una cuestión como bastante fácil, de concepto, que era decir, tenemos que revitalizar un barrio, hay que regenerarlo, de una forma de que logramos atraer la ciudad hacia ese barrio poniendo en valor lo bueno que tiene, y lo bueno que tiene es el tema medioambiental. La zona del río Tormes, en toda esta zona del barrio, de Tejares, Chamberí y demás, es la zona más natural que quedaba del río Tormes, afortunadamente, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo en valor. Era una zona, además, de vega de huertas muy buena, y de esa forma también teníamos otro concepto. Si ponemos en valor ese tema medioambiental, ponemos en valor los temas patrimoniales que tenemos en la zona, con temas etnológicos de antiguas fábricas, antiguos molinos, antiguas aceñas, con pesqueras, Lazarillo de Tormes, todo se desarrollaba allí. Tenemos que tratar de atraer a la ciudad, al resto de la ciudad, a esta zona de la ciudad.
A nivel social, aparte de actuaciones de regeneración urbana, más de poner al día la urbanización en el entorno, también nos preocupaba lógicamente la población y la situación socioeconómica. Situación socioeconómica que procurábamos fomentar formación en temas medioambientales. Se ha hecho una gran zona de huertos urbanos, con una zona de lonja para que tenga una ligación con los huertos urbanos, con una zona, un centro de actividades económicas para que tenga también esa ligación con posibles emprendimientos de productos de proximidad. Y, como no, tenemos dos universidades en Salamanca, la Pontificia y la Pública, que están justo al otro lado del río, y que de alguna forma queríamos atraer también esa innovación tecnológica con un centro de formación y emprendimiento en el centro, casi en el corazón, en uno de los ejes de la zona, del ámbito de la EDUSI. Todo esto dicho así un poco atropelladamente, si os dais cuenta, se englobaba dentro de una estrategia de la ciudad. Me ha gustado mucho esta mañana cuando hablaban de la agenda urbana y de la transversalidad y las dificultades que se tienen en los ayuntamientos con estos departamentos muy estancos que no se miran unos a otros y que al final comparten entre objetivos y hasta ámbitos específicos de suelo. Pues aquí pasaba igual, no somos nada distintos. Entonces, sin embargo, Salamanca sí que había tomado una decisión muy clara en una línea de tenemos un turismo muy potente, tenemos una ciudad patrimonio UNESCO impresionante, pero tenemos que fomentar nuestro ámbito verde, ¿vale? Entonces se hizo un plan especial de infraestructura verde, tenemos una estrategia verde que es una estrategia sabia, se hizo una estrategia contra el cambio climático. Todo esto fue de una forma coetánea, se decidió ir poco a poco como agua de lluvia para implementar un trabajo que esta mañana se ha hablado del trabajo y la metodología de la agenda urbana, ¿vale? Este trabajo transversal ha ido calando en los departamentos y ahora que estamos desarrollando el plan de acción, pues ya la forma de trabajar es mucho más sencillo porque ya todo el mundo se ha dado cuenta de la transversalidad entre los departamentos, asociaciones, marco comunitario. Un aspecto importante, evidentemente no puede ser otro, se ha insistido aquí, es el de la participación, ¿no? Nosotros no solamente nos contentamos con tener un comité político técnico que es el comité de la EDUSI, sino hay también un comité que llamamos de participación en el que están incluidos todas aquellas asociaciones del entorno, tanto universidades, asociaciones vecinales, asociaciones de empresarios y todos aquellos que durante las distintas fases de ejecución de la EDUSI, en un proceso de participación que hubo al principio, y en un segundo proceso, una vez que ya nos designaron, han aportado algo, se les ha integrado directamente. Luego, por otra parte, hay sus reuniones para proyectos específicos y demás, y luego tenemos y potenciamos mucho la labor de participación con comunicación. Yo creo que todos somos conscientes de que no solamente porque te juntes con unas asociaciones, un ámbito lo mayor numeroso que puedas, eres capaz de llegar a toda la población, ¿vale? Entonces, en ese aspecto también hemos tenido o hemos considerado muy importante toda nuestra labor de comunicación a través de nuestra web Mastormes Salamanca, a través de redes sociales, a través de difusión de dípticos, a través de jornadas de exposiciones que han ido dando la vuelta no solamente por el ámbito, primero por el ámbito, pero luego por toda la ciudad, para que la ciudad conozca y pueda, insisto, ir hacia allá. Los proyectos de la EDUSI, desde el primer momento sabemos que era uno de los objetivos es que fueran replicables, ¿vale? Nuestro ámbito es un ámbito muy determinado, ya os digo, río Tormes, zona trastormesina, un poquito las dos orillas para coger los dos corredores verdes, pero evidentemente la intención es que la ciudad vaya hacia sus barrios para que luego se vea ese potencial que tiene la zona o que pretendemos que llegue a tener nuestra zona y se pueda replicar con actuaciones, con proyectos que hemos desarrollado también en el resto de la ciudad. Esta es un poco la idea. También luego, que supongo que habrá, lo que sí me gustaría que a nivel de gestión podamos hablar de los miles de dificultades que tenemos con amigos de otras administraciones y otros temas, ¿no? Bueno,
Muchas gracias, Eugenio. Las tres experiencias que han llegado hoy trabajan las tres en torno al río, o sea, de alguna manera es el vertebrador de la EDUSI. Y bueno, antes yo comentaba en mi ponencia cómo las EDUSIs proponen un pequeño salto de escala respecto a planes anteriores, donde se intenta trabajar en un ámbito más grande de la ciudad y a la vez, como el carácter de piloto que comentaba Ángel en un momento dado, ¿no? Que como el recurso no es fácil de concentrar, cuanto más grande es el ámbito, más desconcentrado está. Entonces, bueno, Maika nos va a contar un poco también unas pinceladas de Murcia y podemos... Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, en el caso del municipio de Murcia, pues se caracteriza por una gran dispersión territorial. Contamos con 28 barrios y 54 pedanías extendidas a lo largo de todo el territorio, lo que implica un gran problema a la hora de la dotación de equipamientos e infraestructuras para poder llegar a todos y también un gran problema de movilidad. Ante esta situación, en el año 2013, en el municipio de Murcia se empezó a trabajar en un proceso de reflexión colectiva para diseñar una estrategia de ciudad, la estrategia de ciudad Murcia 2020, y se empezó a trabajar por primera vez con el Consejo Social de la ciudad. El Consejo Social de la ciudad es verdad que se creó en el año 2005, tenía un reglamento y entre sus competencias estaba la de informar y asesorar sobre grandes proyectos que afectaran al municipio. No tenía carácter vinculante, pero sí que se tenía que dar cuenta y se tenía que dar participación. A partir de este año 2013 es cuando de verdad empezamos a utilizar al Consejo Social de la ciudad como herramienta en la que dar voz a todos los agentes sociales, políticos, económicos, sindicatos, universidades, etcétera, que formaban parte de ella. Bueno, pues tomando como base al Consejo Social de la ciudad, diseñamos una metodología para el proceso participativo de creación de la Estrategia de Ciudad Murcia 2020, donde no solo dimos voz a la base asociativa a través del Consejo Social de la ciudad, sino también a los ciudadanos a través de una serie de instrumentos y herramientas en las que pudiéramos recoger también sus aportaciones. Y además, en esa Estrategia de Ciudad 2020 se crearon también otra serie de instrumentos de base institucional para recoger las aportaciones de los políticos, fuesen del color que fuesen, porque queríamos que fuese una estrategia apoyada por todos. Una vez que realizamos este proceso participativo, creamos lo que es la Estrategia Ciudad 2020, que es como la estrategia madre, y de ella surgieron 5 modelos de intervención en el territorio. Un modelo social, un modelo sostenible, un modelo cultural, el modelo digital y el modelo... no me acuerdo. Otro modelo. El territorial, que es el más importante. Bueno, pues en realidad estos 5 modelos no son nuestra estrategia DUSI. Nosotros lo que hicimos con esa estrategia madre es empezar a buscar financiación con la que poder sacar adelante cada uno de esos modelos. En nuestro caso, el Servicio de Programas Europeos, que es en el que trabajamos la jefa de mi servicio y yo, aunque formamos parte de una concejalía, que es la Concejalía de Programas Europeos, sí que es verdad que estamos muy vinculados a alcaldía. Al final, lo que es la planificación del territorio, los procesos participativos y la búsqueda de financiación se hacen desde programas europeos, que eso tiene una serie de ventajas que lo que hablábamos antes de compartimiento estanco, en este caso nosotros no tenemos ese problema porque lo tenemos más centralizado todo desde el servicio, es más fácil. Bueno, pues con esa estrategia de ciudad y esos 5 modelos se abrió la convocatoria de DUSI, en este caso, y entonces presentamos las líneas de actuación que nosotros teníamos contemplados para financiar nuestro modelo territorial o parte de nuestro modelo territorial, porque como todos sabéis, si nos hubiéramos quedado solo en el diseño de una estrategia para optar a financiación con la EDUSI, habríamos sacado al final objetivo 2, 4, 6 y 9, muy limitado. Entonces, por un lado, con la EDUSI financiamos ese modelo territorial, financiamos también parte del modelo digital, luego tuvimos financiación para el modelo sostenible, todo el tema de movilidad a través de FEDER con el IDAE, y luego también obtuvimos financiación para el modelo inteligente a través de Red.es y fondos FEDER. Entonces, partiendo de esta estrategia marco, la función de nuestro servicio ha sido el ir financiando a través de distintas convocatorias ayudas europeas. ¿Cuál ha sido a lo mejor el elemento o el proyecto
el proyecto clave en nuestro municipio? Yo creo que ha sido muy similar al vuestro, Murcia-Río. Nosotros teníamos claramente separado la zona norte y la zona sur de la ciudad por el río Segura y teníamos que ver la forma de integrarlo. Entonces desarrollamos el proyecto Murcia-Río, que lo que ha hecho ha sido generar un espacio lúdico, recreativo para la ciudad, dado vida. Se ha conseguido integrar la parte rural de huerta, de pedanías de huerta, con el centro de la ciudad. Y yo creo que ha sido la pieza clave para impulsar el nuevo modelo de ciudad que tenemos ahora mismo. También hemos invertido a través de la EDUSI en movilidad, sobre todo en carriles bici, peatonalización de espacios muy centrales del municipio. Hemos invertido también en digitalización, teniendo en cuenta que ya teníamos una ayuda de 8 millones de euros de Red.es para poner en marcha administración electrónica y llegar a pedanías, etcétera. Pues hemos hecho converger las dos ayudas. Hemos invertido también en recuperación del patrimonio natural, en lo que os he comentado del tema de cómo integrar la huerta, los meandros, etcétera, a través del río en la ciudad, y en recuperación también del patrimonio cultural. Y en el lote 9 sí que es verdad que quizás es en el que hemos invertido menos, porque en uno de los casos hemos intervenido en uno de los barrios con mayor grado de exclusión del municipio, creando pues como un centro de conciliación, poder dar servicio a toda esa gente. Y por otro lado hemos recuperado un gran edificio de allí, de Murcia, que es el cuartel de artillería, para crear pues como un espacio de producción artística y cultural que impulsara también el nuevo modelo cultural que tenemos en el municipio, que estamos desarrollando también porque formamos parte del grupo de trabajo de industrias creativas de la Agenda Europea de la Cultura. Entonces nos ha servido un poco para poder utilizar ese espacio y potenciarlo. Y hasta el momento, bueno, nosotros en el tema del COVID, que lo habéis comentado antes algunos, se ha comentado a lo largo del día, es verdad que cuando empezó la pandemia es que nosotros teníamos ejecutado prácticamente ya toda la EDUSI, y ya nos encontrábamos trabajando desde diciembre de 2018 en la agenda urbana. La agenda urbana sí que es verdad que no ha sido un punto de partida independiente de lo que ya estábamos desarrollando, no. Nosotros aprovechamos la agenda urbana, en primer lugar, para evaluar lo que estábamos haciendo con la estrategia de ciudad, para ver si los retos eran los mismos, para seguir trabajando y ya para integrar las nuevas actuaciones que queremos desarrollar de aquí a 2030. Entonces, en este caso, la EDUSI, bueno, lo de gestión ya lo dejamos para luego. De momento, con esto. Genial, muchas gracias, Maika. Pues nada, así como Eugenio contaba cómo aprovechaban la EDUSI para intentar ver cómo podían recuperar el otro lado del Tormes, digamos, y hacer un pequeño piloto. En cambio, en vuestro caso, veníais ya con una estrategia muy clara y habéis decidido este dinero viene a esta pieza de nuestra estrategia y aunque es parecida a la actuación física, pero la manera de llegar a ella es como mucho más. Y bueno, pues ahora Enric nos va a contar cómo en una ciudad tan grande como Barcelona, pues cómo se integra la EDUSI, que luego que dentro, o sea, que es un montón de dinero que para otras ciudades igual se queda corto, pero en unas ciudades ya de una dimensión tan grande como la de Barcelona posiblemente es una pieza más de todo un engranaje muchísimo más complicado, no sé. Sí, a ver, en primer lugar, ¿me oye o...? ¿Se le oye? ¿Sí? ¿Me oye? Vale, ahora perfecto. Ahora. Bueno, en primer lugar agradeceros que nos hayáis invitado a explicar nuestra experiencia. Nosotros, a diferencia de lo que estaban comentando los compañeros, lo primero que teníamos que hacer era un cambio de escala, ¿vale? Es decir, todos conocéis Barcelona. Barcelona es una ciudad que está muy acotada, al norte por un río, al sur por otro río, al este por unas montañas y al revés, al oeste por las montañas y al este por el mar, ¿vale? Más o menos, porque está un poco girada. Y entonces teníamos que hacer un análisis previo de cómo actuar en un territorio, en un programa como era el EDUSI. Nosotros teníamos la experiencia previa, y aprovecho porque me han comentado que estaba esta mañana Oriol Nero, que fue el impulsor de la Llei de Barris en Cataluña, que es una ley que se aprobó en el 2002, que lo que planteaba básicamente era redactar proyectos integrales en los ámbitos urbanos,
y vigilaba mucho el tema de la integralidad, es decir, establecía 8 niveles en los cuales tú tenías que garantizar pues que actuabas de una manera integral en los ámbitos, es decir, es dar una visión de una intervención integral en un territorio, no desde el punto de vista de la intervención física que estamos acostumbrados cuando trabajamos con fondos europeos, FEDER, porque el tema social queda fuera, y si es social es Fondo Social Europeo, pero no puede ser inversión, o sea, bueno, y eso a nosotros nos da un plus, el hecho de decir, bueno, en primer lugar tiene que ser una actuación integral y en segundo lugar, ¿dónde? Es decir, ¿dónde lo hacemos? Porque Barcelona tiene 73 barrios y la idea era que si hacíamos una inversión de 30 millones en 73 barrios es una lluvia fina que se pierde por el calor de la evaporación, ni se va a percibir, ¿vale? Con lo cual hicimos en primer lugar un estudio de indicadores de la ciudad. Se hizo todo un estudio de indicadores para ver el grado de vulnerabilidad global que tenían los barrios. Indicadores de todo tipo, desde renta, educación, embarazo prematuro juvenil, o sea, indicadores de todo tipo, y al final nos acabó saliendo lo que ya teníamos la intuición que pasaría, que era que se da una concentración bastante alta de los barrios más vulnerables en torno al eje del río Besós, ¿vale? De hecho, al lado y lado del río Besós, porque tanto del lado de Barcelona como del lado de Sant Adrià, como del lado de Badalona, de Santa Coloma, de Montcada de Reixac, es decir, todos los municipios del Besós. Desgraciadamente, el Besós es un eje articulador de pobreza. Suena mal decirlo, pero realmente es así, ¿vale? Con lo cual dijimos, vale, pues ya tenemos la zona, es decir, los barrios de Barcelona que tocan al río Besós. Y eso nos delimitó un ámbito de 10 barrios, unos 160.000 habitantes, aproximadamente, unos 114.000 habitantes, que es aproximadamente un 10% de la población de Barcelona, por lo cual teníamos que actuar ahí, ¿vale? ¿Haciendo qué? Pues lo planteamos desde el principio desde dos ejes, desde la realidad física medioambiental y desde la realidad económica. Es decir, no queríamos perder de vista la realidad física, que son barrios degradados físicamente, y desde el punto de vista medioambiental, pues que tienen que dar el salto al siglo XXI, ¿vale? Pero por otro lado también la situación de estos barrios es porque la población tiene un nivel de estudios muy baja, no se puede insertar en el mercado laboral, tiene una inserción muy complicada, la brecha digital es muy grande, o sea, temas muy sociales, muy de componente social, con lo cual desde el principio se planteó, bueno, pues el Ayuntamiento tiene varias grandes áreas, pero sobre todo el área de ecología urbana, que es la parte física y medioambiental, y la parte de derechos sociales, que es otra gran área del Ayuntamiento, y el proyecto pivotó sobre esas dos grandes áreas, ¿vale? Se utilizó también planteamos el tema de la participación. Creo que esto es bastante radical al resto de los proyectos, porque la participación pensamos que... Yo siempre tengo una duda, ya llevo años trabajando en esto y siempre tengo la duda de realmente los procesos participativos a quién representan, porque acaban siendo los mismos interlocutores, o sea, al otro lado de la mesa siempre hay los mismos y a este lado de la mesa siempre estamos los mismos. Y dices, bueno, pero es que el barrio tiene mucha gente y siempre tengo a los 4 entidades, que esas entidades después rascas y realmente detrás no hay demasiado. O sea, nos es cómodo para tirar adelante los proyectos porque dices, he hecho participación, pero ¿realmente se ha hecho participación? No. Con lo cual, bueno, no, sí que se ha hecho, pero realmente la ciudadanía se implica como se implica y lo que se implica. Y entonces lo que hicimos fue plantear desde el principio que la participación vendría derivada de dos grandes compromisos a nivel ciudadano. La estrategia compartida por una ciudad más inclusiva, que la apoyan cerca de 600 entidades de la ciudad, ¿vale? Es a nivel global, a nivel ciudadano, no a nivel EGB2. Y el compromiso ciudadano para la sostenibilidad, que una es del área de derechos sociales, la otra es del área de ecología urbana, que la apoyan lo habían suscrito cerca de 400 entidades ciudadanas, ¿vale? Con lo cual dijimos, bueno, checklist, es decir, la participación, nosotros siempre nos vamos a remitir a estos compromisos, ¿vale? Estos acuerdos ciudadanos, para no tener que estar... Y luego, cada proyecto concreto ya llevará su participación con las entidades vecinales de turno, ¿vale? Si el pipicán tiene que ir en una esquina o tiene que ir en el centro de la plaza, eso ya lo hablaremos, ¿vale? Y bueno, y este fue el marco de referencia, y a partir de aquí lo que hicimos fue intentar alinear actuaciones que nosotros considerábamos que se tenían que hacer: digitalización, brecha digital,
formación, creación de empresa, intentar incentivar a la ciudadanía, capacitarlos para que fueran capaces de crear microempresas que sirviera para dinamizar el ámbito, y luego todo lo que es el tema de inversión en el espacio público, pero muy centrado en el tema de la sostenibilidad, es decir, utilizando mucho los criterios de urbanización son con criterios de sostenibilidad siempre, es decir, con utilización de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, el tema de que al final lo que generan son unas islas de jardín que son verdaderas selvas. Es alucinante los SUDs, el resultado que dan respecto a... Es una inversión grande, pero luego el resultado es espectacular y nos permite no tener que aumentar las infraestructuras urbanas ante lluvias torrenciales como estamos teniendo últimamente, ¿vale? Por el tema del cambio climático. Y bueno, básicamente, a no entrar en lo que es ya el grano pequeño, la estrategia se construyó así, es decir, intentar concentrar alguna zona de Barcelona para que el impacto fuera mayor y nos sirviera de palanca para intentar revertir la situación de los barrios, ¿vale? Pues muchas gracias, Enric, por la intervención. Si queréis, como tenéis ganas, abrimos el melón de la gestión, que yo creo que es un tema interesante. Para romper un poco el hielo, os cuento un poco, o sea, como parte del análisis que nosotros hacíamos, hay varias dimensiones de la gestión que saltaron como algo recurrente, ¿no? Una de ellas era esto que ya se mencionó esta mañana y que has mencionado tú, Eugenio, de los compartimentos estancos y la dificultad de la comunicación interna en muchos municipios entre departamentos, en función de cómo se armó la estructura de la ODUSI o cómo luego fue capaz de rearmarse después de la propuesta durante el proceso, se logra una interacción mayor o menor y bueno, seguro queréis comentar al respecto. Luego hay otro tema que ya habéis mencionado y que creo que tiene que ver con el tema, también, no sé si tanto con la gestión, pero sí con el modelo de gobernanza, que es cómo hacer efectiva la participación. Yo creo que seguimos viviendo en una idea de que hay que hacer participación, pero como que no termina de consolidarse una manera efectiva de hacer participación, en parte por lo que comentaba Enrique, que no sabemos cómo participar, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas muchas veces como que hay unas estructuras que no existen, ¿no? Y que no se crean, ¿no? Entonces siempre acaba sucediendo, todo el mundo... O esta vez la pandemia ha servido de excusa, entre comillas, o de justificación porque no se ha podido reunir, y eso es cierto, pero a la vez pues hay reconocimiento también por parte de algunos municipios de que sigue habiendo un debe y de que no se consigue. Pues bueno, ya lo habéis mencionado, pero ya como en concreto me gustaría saber si creéis que se puede sacar más de ahí o qué incómodo es para la administración, o si sois capaces de, o sea, si mejor, no sé, que me hagáis un comentario al respecto. Y luego, el otro tema era algo que hablamos precisamente ayer con Oriol Nelo, ¿no? Los objetivos temáticos de la SEDUSI que he mencionado antes de alguna manera, ¿no? Había un diagnóstico se pide un diagnóstico muy profundo para desarrollar la EDUSI, pero luego hay este peine de los 4 objetivos temáticos que te obliga al final a pasar por unos determinados aros. Sé que en concreto en el caso de Barcelona tuvisteis discusiones con la fiscalización de la SEDUSI porque hay proyectos de dimensión social o que no tienen que ver con la infraestructura, que no los pueden financiar, o sea, como que la integralidad la tienes que producir con otro tipo de fondos, o sea, como que hay una complejidad que si podéis contarnos cómo habéis tenido que enfrentaros a eso, a nosotros como dentro de nuestro grupo de investigación, y nos interesa mucho cómo se ha trabajado la vulnerabilidad urbana, y yo creo que el OT9 ha tenido ahí unas condicionantes para la inclusión social como difíciles, ¿no? Por la propia condición de la convocatoria, ¿no? Bueno, si queréis empiezo yo. A ver, yo creo que en primer lugar está lo del tema del trabajo interdepartamental en el ayuntamiento, que es cierto que hay complejidad porque estamos acostumbrados a trabajar en vertical y no en horizontal. Es decir, esto de trabajar en horizontal es como que te metes en la casa del vecino y el vecino te echa diciendo, perdona, esto es mío, tú aquí no te metes. Con lo cual
siempre acabas, y eso también nos pasa en el Ayuntamiento de Barcelona, y acabas dependiendo un poco de figuras puntuales que son capaces un poco de jugar en todas las reglas, y son figuras muy resolutivas pero un poco incómodas, porque no como que rompen un poco la estructura del Ayuntamiento, pero creo que es bueno, ¿no?, que haya ese tema. Sobre todo en estructuras tan grandes como nuestro ayuntamiento, que es complejo, está como muy sectorizado. En ayuntamientos más pequeños, no sé, igual vosotros es más fácil porque lo estábamos comentando, el concejal pues te llama, es mucho más inmediato, ¿no?, el tema de la comunicación. El tema de... yo creo que las EDUSIs han tenido tienen una gran potencialidad, pero se han construido mal. Es decir, el tema de plantear, o sea, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto acabamos viendo que el ámbito urbano no es exclusivo de la inversión en infraestructuras de capítulo 6, no va de este palo, o sea, es mucho más complejo. Tú puedes hacer entornos urbanos de primerísimo orden y si no resuelves el tema social, es que, bueno, pues tienes un entorno muy bueno y gentrificarás porque la gente verá que el potencial que tiene tal es expulsado de esa zona porque lo malvende, porque viene gente con mayor poder adquisitivo que al final no está resolviendo, estás expulsando y recolocando a esta población en otros barrios y estás trasladando el problema, no resolviéndolo, ¿vale? Con lo cual, el tema, yo creo que plantear un proyecto de este tipo, las EDUSIs, solo financiadas por FEDER, es complicado, es un error. Es un error porque en el momento en el que intentas meter algo de social, los de FEDER dicen que esto no es mío, que es social. Y lo de social dice, uy, pero ¿y esto de dónde viene? O sea, no, con lo cual te permitían una flexibilidad del 10%, el famoso 10% de Fondo Social Europeo, pero al final con un 10% tampoco haces nada. Y luego a la hora de la gestión realmente te encuentras problemas, serios problemas de gestión, porque la ASI está acostumbrada, lo que comentábamos, que cada uno se encarga de lo suyo y Fondo Social no es mío, entonces ¿pero dónde lo llevo? O sea, ¿dónde lo llevo? ¿Dónde tengo que llevar esto? No sé, forma parte de mi estrategia. Imaginaos la nuestra, que era 50-50, 50 social, 50... Bueno, ha sido una locura. Yo ejecutaré lo que pueda, ya está, no pienso, porque al final creo que hay otros programas que no se centran tanto en este tema, como puede ser el UIA. Para mí el UIA, el Urban Innovative Action, es una línea de la Unión Europea buenísima, espectacular a nivel urbano, porque te permite mucha flexibilidad, te permite equivocarte, cosa que parece mentira, pero está muy bien. Y bueno, básicamente es eso. Entonces el tema, es lo que comentabas, el tema social se queda como de lado, ¿vale? También nos encontramos, y eso sí que quería comentarlo, cuando se plantearon las EDUSIs, la cofinanciación, el reparto presupuestario que se hizo a nivel estatal venía predefinido. Es decir, a Cataluña le toca X, al País Vasco le toca tanto, a Andalucía tanto, a Extremadura tanto. ¿Qué pasa? Las regiones ricas, entendedme, ricas, ¿vale?, tienen una tasa de cofinanciación menor, 50% en aquel periodo, ahora menos aún, y frente al 80%, ¿vale? Y encima, doblemente penalizado porque el importe que se destinaba a esas regiones era menor. Entonces, ¿qué pasa? Y eso nos lo comentaron nosotros, que Cataluña, y yo hablo de mi casa porque es la que conozco, ¿vale? Cataluña, llevábamos muchos años redactando proyectos integrales, con lo cual el grado de experiencia de los municipios catalanes era muy alto, ¿vale? Y teníamos una forma de trabajar que iba bastante alineado con lo que se pedía en el EDUSI, pero claro, presupuestariamente solo se podían aprobar 4. Son excelentes, pero todas han quedado fuera. Y luego te encontrabas con el agravio comparativo que otras regiones de España, con proyectos, tenían tanto dinero que es que las tenían que aprobar. Y decías tú, perdona, o sea, me estás diciendo en serio que el reparto perdonad, es que soy muy burro. Yo de estos temas me duelen mucho, porque dices, realmente cuando hay un problema urbano en una determinada ciudad, es que no entiendo por qué se hace este equilibrio presupuestario, estoy diciendo, ¿eh? Es decir, y aquí yo
El hecho de, bueno, pues, y es que recuerdo una de las reuniones que hicimos en el Ministerio de Hacienda, la primera de todas, cuando se habló del reparto presupuestario. En el País Vasco, un ayuntamiento levantó la mano y dijo, estáis diciendo que el máximo proyecto es de 30 millones. Sí. Y nosotros nos toca X para la comunidad autónoma. Sí. Eso quiere decir con que se presente tal y tal, que son grandes ayuntamientos, ¿se han comido todo el presupuesto? Sí. Entonces, para mí, no va a haber. En principio, no. Se levantó y se fue. O sea, quiero decirte, como diciendo, es que ¿para qué me voy a esforzar si luego no voy a conseguir nada? ¿Vale? Y al final llegamos a unas tasas de ejecución bajísimas. Bueno, aquí lo dejo. Pues muchas gracias, Enrique. ¿Yo? Bueno, pues en el caso que nos planteabas de la gestión interna, como ya he comentado antes, claro, al ser un ayuntamiento bastante más pequeño que el de Barcelona, tenemos centralizado en el servicio todo lo que es la planificación, ayudas, etcétera, no tenemos ese problema. O sea, ha sido todo muy ágil y muy solvente, y aparte hemos creado lo que se conoce como un Urban Local Group, donde forman parte funcionarios de distintos servicios y trabajamos de forma transversal con ellos, y de hecho ahora mismo en la agenda urbana le hemos dado continuidad y seguimos trabajando con ellos, lo que nos facilita mucho el trabajo diario. Gestión interna cubierta, pero sí que gestión en cuanto a justificación, malamente. Lo hemos estado comentando antes de entrar y yo creo que hay que decirlo, ¿no? Primero, nos ha afectado mucho los cambios a nivel interno que ha habido en el Ministerio. Cada año y medio, etcétera, cambiaban los responsables, tardaban tiempo en cubrirlo, entre que llegaban, no llegaban, te contestaban, etcétera, pasaban meses. Eso por un lado, a mí, por lo menos en el caso de Murcia, eso ha ralentizado muchísimo lo que es la justificación. Aparte de tener ejecutada la estrategia, el no poder justificar, y de hecho todavía nos queda yo creo un 35% de justificación de la EDUSI. Eso por un lado. Luego el tema de comunicación, donde por lo menos a nosotros las directrices no nos llegaban muy claras, y nos ha ralentizado también el poder justificar. Creo que eso también lo tenemos que dejar a la vista de todos, porque hemos tenido un parón de un año en poder justificar por el tema de la comunicación de la EDUSI. Y por lo demás, pues bueno, lo vamos llevando como podemos, entre todos. Al final son problemas similares en todas las ciudades. En cuanto a lo que has comentado de la gobernanza, en el caso de Murcia, la estructura que tenemos, en estructura participativa, yo creo que sí que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Pero creo que uno de los factores claves ha sido, primero, el comunicar y difundir cada uno de los pasos que dábamos al ciudadano, es decir, no solo contar con ellos para que realizaran aportaciones, sino una vez que realizaban las aportaciones, que viesen realmente que se había hecho con ellas. Si no comunicas y al final solo pides aportaciones, la gente se acaba cansando, no participan. Entonces nosotros lo que diseñamos fue unas jornadas de participación vecinal que realizábamos una vez al año, donde, bueno, jornadas de puertas abiertas, cualquier persona interesada podía acudir. También se convocaba a todas las asociaciones, entidades, ciudadanos, etcétera, que habían formado parte de los procesos participativos, y se comunicaba el estado en el que se encontraban cada uno de los proyectos que formaban parte de la estrategia de ciudad, para que supiesen qué se había hecho con las aportaciones de todos, cómo iban los retos de la ciudad, etcétera. Entonces, esas jornadas yo creo que han funcionado también bastante bien. No solo lo de las jornadas, sino también el que luego se les ha convocado para evaluar esa propia implementación de la estrategia. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las claves, no solo pedirle la voz al inicio del proceso participativo, sino a lo largo de todo el proceso de implementación y de evaluación. Luego tenemos, en cuanto a lo que comentaba de regeneración de barrios, que creo que era la tercera pregunta, sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con vosotros, que la inversión que nos plantea la EDUSI para regenerar barrios es que, o sea, te permite hacer poco o nada. Entonces, nosotros sí que nos dimos cuenta de eso cuando estábamos haciendo la selección de operaciones del lote 9, y entonces aprovechamos esas limitaciones que nos encontramos para crear una metodología, un modelo de intervención en barrios que nosotros llamamos ADN urbano,
y que nos ha permitido intervenir con recursos municipales, pero que tampoco han sido un coste exorbitado, porque lo único que hemos hecho ha sido poner en común a trabajar a los servicios municipales y a las contratas del ayuntamiento en un plazo de 10 días en un barrio concreto. Entonces, aunar todos esos esfuerzos en un plazo tan limitado, pues nos ha permitido que los ciudadanos vieran a corto plazo cómo sus aportaciones se hacían efectivas en tan poco tiempo. Entonces, esa metodología nos ha funcionado muy bien, pero ya os digo que no viene de los recursos de la EDUSI, sino que nos hemos tenido que buscar la vida por otro lado para poder hacer intervención en barrio. Pero sí que es verdad que no es regeneración, es revitalización de barrios, es darle un poco un lavado de imagen a... Esperamos que ahora con los NECs tengamos una oportunidad de intervenir de otra manera más profunda, lo que comentábamos antes, ¿no? Vivienda social, etcétera, que lo tenemos más abandonado. Pues muchas gracias, Maika. A ti. Bueno, vamos a ver, con respecto al tema de los departamentos estancos, yo creo que he dicho todo. Hablamos muchas veces de modelo de gobernanza y de nuestras relaciones con las asociaciones, con los ciudadanos y tal. Yo es que creo que primero nos tenemos que mirar el ombligo, ¿vale? La administración tiene que cambiar de modelo, es así de claro. Ahora mismo, cuando lo explicabas muy bien, cuando tratas de hacer esa coordinación interadministrativa entre los diferentes servicios o áreas, gracias, es mi ángel de la guarda. Cuando tratas de hacer eso, al final lo que acabas teniendo es que gracias a relaciones personales o a ese punto de contacto con la persona de contacto que lo ve bien y tal, acabas tratando de implicar a los compañeros y el resultado es cuando viene positivo, ¿no? Esa es la labor que nosotros llevamos un tiempo haciendo, que empezamos con la EDUSI, que de momento nos está dando buen resultado, pero insisto, yo creo que como no nos mentalicemos todos de que nuestra estructura administrativa decimonónica tiene que ser otra, más en horizontal en relaciones, luego ya competencias son competencias, que son cosas muy distintas, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto está dicho. También me preocupa y quiero poner sobre la mesa el tema de las relaciones con otras administraciones. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos tenido proyectos fallidos en nuestras EDUSIs, todos. Tú comentabas antes de tema social, yo también los he tenido de tema social, los he tenido de temas de que a raíz del centro de emprendimiento, de formación, que además está dando un resultado muy bueno, dijimos, venga, vamos a diseñar una marca Tormes Plus que perviva a la EDUSI, que dé facilidad de que todos esos temas de formación, de emprendimiento que estemos dando, le damos como un marchamo de, oye, esto es bueno, utilizar modelo y que el esfuerzo se vea reconocido. Nos lo echaron para atrás. Las relaciones a veces son complicadas. Y fijaros que estoy hablando con el Ministerio, y con el Ministerio ya no quiero entrar en el programa Galatea Dichoso y en todas estas cosas que, en fin, da para mucho, da para mucho. Ni quiero entrar con el tema de comunicación, que has entrado tú. Mi plan de comunicación estaba aprobado desde el primer momento, me lo echaron abajo una vez que estaba aprobado, y me lo han aprobado, espero que para bien, estamos rezando porque estamos mandando ya las justificaciones a Ángeles, y nos lo han aprobado a finales del año pasado. Y estamos en la fecha que estamos de desarrollo de la EDUSI, con el plazo que nos queda, ¿vale? Con lo cual, esas dificultades de gestión son importantes. Y luego está que para muchos de los proyectos, que son hitos, hitos sin los cuales a lo mejor no puedes desarrollar otros proyectos sociales, medioambientales, etcétera, necesitas autorizaciones de otras administraciones sectoriales. Léase Confederación Hidrográfica del Duero, lo estaba hablando antes con ella, Confederación Hidrográfica del Duero, mi confederación, cada uno tendremos la nuestra, pero serán iguales, estoy convencido, o carreteras, ¿no? Por deciros alguna. Entonces, hay proyectos como uno muy icónico en la EDUSI mía, que era la rehabilitación de una antigua fábrica de la luz, que era una antigua aceña ligada a una pesquera, que nos lo ha echado abajo la Confederación.
el motivo lo dejo para el comentario con una cerveza en la mano, porque es para querer, en fin. Entonces, esas dificultades lo que hacen es que te ralentizan todo. Y de pronto te llegas a que te queda 1 año y medio de desarrollo de la DUSI. Nosotros creo que nos faltan 3-4 contratos como máximo. Inicialmente teníamos planteado casi 105, pero bueno, o sea, es una cuestión muy ambiciosa, no son grandes proyectos, no, es que uno lleva a otros, unos llevados a otros. Entonces, bajo ese punto de vista, digamos, a nivel, cuando ves tú los grados de cumplimiento, a nivel de contratación vas bien, a nivel de justificación vas regular, porque claro, estamos ahí apretando, ¿no? Entonces, esas dificultades en la gestión son complicadas máxime con la época que hemos tenido y que voy a hablar de precios, ¿no? Hablamos de precios, de cuánto ha subido las cosas, a cuánto se han ido los proyectos, cuánto más tiene que poner los ayuntamientos para desarrollar la EDUSI. Yo os digo, 18.900.000 era el presupuesto total de la EDUSI de Salamanca, de Tormes Plus o Tormes Más, 50% financiado, ¿vale? Vamos por 24. Y os digo otra cosa, uno con el Galatea. Llevamos recibidos de la justificación de las SPVs dichosas, llevamos recibidos 1.300.000 euros. El resto lo llevamos poniendo. Eso también hay que contarlo, de que el ayuntamiento no solamente es que se gaste su parte, que se gaste lo más que le va a costar, que le va a costar más siempre, y más en la época que estamos, sino que además tiene que financiarlo. Y a lo mejor hay ayuntamientos que tienen mayor capacidad económica y otros. Esta mañana estaba el compañero de Alfaro, que me gustaría saber cómo un municipio como él se ha defendido con esas cuestiones de financiación. Al final son muchas zancadillas, que además, insisto, yo creo que son muy fáciles de solucionar. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si llegados a este punto nuestra audiencia quiere participar. Sé que hay compañeras y compañeras de otros municipios que también han tenido EDUSI. A lo mejor os apetece compartir también vuestra experiencia o contarnos algo o hacer alguna pregunta. Si no, los compañeros de la UPM seguro que me echan una mano. Y bueno, no sé. Si no, sigo preguntando yo. Vamos. Voy a conseguirte un micrófono. No te oímos. Buenas tardes. Román Pinedo, del Ayuntamiento de Alicante. A ver, me daba un poco cosa hablar porque son tantos los temas que corro el riesgo de poder estar 1 hora, con lo cual voy a tratar de ser breve y decir algunas cosas porque ya hemos compartido, y como decíais, hay un foro de la DUSI, que es un foro, aparte de intercambio, es un foro de desahogo permanente, ¿no? Y nos viene muy bien, porque la DUSI, desde el principio, aparte de alegrías, nos ha dado frustraciones y tensiones, por muchas razones. Pero yo, más que detalles concretos, que yo creo que están, evidentemente, todas las dificultades de gestión, todo el tema de la participación, hay cosas que están muy mal diseñadas y pensadas desde el principio, yo creo que es así. Pero yo creo que lo principal, y lo habéis referido, y yo creo que sigue siendo lo principal, es que la DUSI se plantea no como un dinero que llega a los ayuntamientos, por lo menos algunos nos creemos que no es eso, sino que es una estrategia integrada, que por fin es una estrategia integrada para transformar parte de la ciudad o un área urbana importante de la ciudad. Y desde ahí nos creemos y presupuestamos 120, 150, 80 millones, supongo que cada ciudad, lo que cuando las EDUSI luego eran 5, 10, 15, 20 millones, ¿no? Quiero decir que nos creemos la estrategia y nos creemos que todos los aspectos urbanísticos, sociales, económicos, culturales, vamos a integrarlos para transformar. Luego ya empiezan con las divisiones de los hoteles, que bueno, yo creo que no tenía por qué ser
un obstáculo, pero no solo la división de OTs y de líneas de actuación, sino la rigidez del instrumento desde el principio. No solo Galatea, sino la rigidez del instrumento desde el principio. Si hemos planteado participación, ¿dónde está la participación con una herramienta rígida, aprobada, con unas sendas financieras aprobadas que no pueden variar a lo largo de la vida y de la actualización del municipio, de las cosas que van pasando? Entonces, ya de entrada había muchos problemas, aparte de no contar con la gestión de la administración local y con lo que es la administración local. Yo creo que ahí cada uno nos hemos defendido como hemos podido, pero yo sí hay algo más allá de hasta dónde estemos llegando en la gestión y lo que creo que es cierto fracaso, y ahí es en la integralidad, que es decir, en que realmente al final, o lo que decía Maika, al final hemos hecho lo que hemos podido, pero no hemos hecho una estrategia integrada que era lo que queríamos para transformar la ciudad. Lo cual no quiere decir que no hayamos hecho cosas y cosas importantes y que hayan quedado. Yo no digo eso, ¿eh? Pero por ejemplo la participación, yo estoy muy contento de la participación que hemos hecho. Y cuando oigo a mis compañeras de Murcia que siempre me ha gustado los procesos participativos que han hecho, pienso que es importante lo que hemos hecho, pero la participación en la DUSI está muy con calzador. Quiero decir, desde arriba la participación está hecha con mucho calzador. Es muy difícil mantener la participación. Es verdad que hay que difundir, pero mantener la participación de gente que se involucre, que es difícil. Nosotros hemos estado ahí, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que cambian y tú no la puedes cambiar de la DUSI y no puedes responder a lo que los vecinos y las entidades te van diciendo, ¿no? Con lo cual, a mí la agenda urbana me parece, de entrada, tal como se plantea, mucho más flexible, me parece un instrumento mucho más potente, y la DUSI yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender y, bueno, valorar lo que hemos conseguido, pero aprender también de que con esas rigideces y con esas ambiciones era muy difícil, ¿no? Y estamos casi todos igual, porque no es que, no, mira, esta DUSI ha salido, no, es que estamos, evidentemente, unos van más avanzados que otros, pero en líneas generales hay todas estas críticas que decimos, ¿no? Y yo creo que ha sido una pena, pero que, bueno, algo hemos aprendido y nos tiene que servir tanto para el PRTR como para la agenda urbana. Vale, gracias. Muchas gracias. Y perdón por el atraco. Pero... Pues no sé, si alguien más quiere preguntar algo, un comentario. Yo, si me permites, sí, por sacar un poco de conclusiones, ¿no?, de lo que ha sido el tema de las EDUSIS, a mí me queda la sensación de que ha sido una oportunidad perdida. Es decir, como instrumento yo creo que está muy bien, pero no se ha acabado de encontrar por miles de factores la fórmula de que funcione bien. Sí que hay una cosa que a mí me ha servido para aprender de la EDUSI, es el tema de trabajar siempre con la mentalidad de las buenas prácticas en la cabeza. Es decir, es un tema que nos han estado machacando sistemáticamente desde comunicación, ¿vale? El tema es que tiene que ser buena práctica, y tú dices, vamos a ver, es imposible que todo lo que haga en mi EDUSI sea buena práctica, imposible materialmente, ¿vale? Porque querría decir que somos unos cracks, ¿vale? Por no decir otra palabra. Pero sí que es verdad que le buscas ese valor añadido a las cosas que estás haciendo, es decir, de lo que hago, que es bueno. O sea, y esto lo está haciendo alguien, pues igual no lo está haciendo mucha gente, o lo está haciendo, pues lo pongo en valor, ¿no? El hecho de decir, de esto, yo creo que lo bueno realmente ha sido esto. Y el hecho de tener siempre este filtro, de que todo lo que vas haciendo tienes la obligación de que sea buena práctica, cosa que es un poco antinatura, ¿no? Porque es forzar la máquina. Pero sí que es verdad que dices, bueno, pero de aquí algo tiene que haber bueno. Esto, vale, pues eso ya lo tengo aquí para que la próxima vez que lo haga, pues ya tengo tal. Creo que eso es bueno. Quiero decirte, ha sido una cosa que yo particularmente he sacado como algo positivo de la EDUSI, ¿vale? El hecho de que te tienes que plantear siempre trabajar con el objetivo de buena práctica en la cabeza. O sea, otra cosa es que luego lo consigas o no, pero creo que eso sí que ha sido un valor positivo. Pues al menos la tortura de la buena práctica ha servido para algo. Yo
había una cosa que me llamó la atención en uno de los casos de estudio, que hablaba mucho de la generación de conocimiento, insistía mucho en la generación de conocimiento para el ayuntamiento y para también la gestión de los fondos europeos, que es una cosa que hay que lidiar constantemente y que pues es bastante compleja burocráticamente y demás, con todas estas cosas que contáis, y cómo a veces cómo es la transmisión de ese conocimiento, cómo logras que ese conocimiento se quede dentro del ayuntamiento, que no se pierda, que no se vaya a manos de una consultora, que tu técnico se ha tenido que ir despedido después del proyecto y se lleva ese conocimiento y se pierde para el ayuntamiento, ¿no? Una serie de ingredientes ahí que yo creo que también son aprendizajes valiosos que no sé si en el siguiente acuerdo de asociación o para los siguientes proyectos se verán reflejados por Europa. No sé si tenéis un espacio donde el ministerio pueda luego tomar notas, si tienen mucha intención, o sea, si hay ese espacio de devolución de esto no funciona, esto es un horror, o no. Vale, ya. Es que no sé, vamos a ver, yo desde luego, con respecto a lo que dice el compañero, a lo mejor es que me conformo con menos, ¿no? O sea, soy castellano, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que yo creo que el valor de la DUSI es lo que va a quedar, insisto, lo que va a quedar tanto fuera como dentro. O sea, yo ponía siempre los dos puntos, ¿no? El interior de las relaciones entre las áreas, eso yo ya me conformo, es un tema de entrada ganado, hay que seguir alimentándolo porque si lo dejas quieto se pierde directamente. Entonces, ese valor que dices tú para los ayuntamientos, yo creo que ese tiene que ser el valor que tenemos que generar en nuestras administraciones, y de cara a la zona de actuación donde hayamos ido, no se trata solo de que, como siempre decíamos nosotros desde el principio, la DUSI no acaba cuando termina físicamente y soltemos el último papel de justificación. Eso es una máquina que hay que seguirle dándole vueltas y que tienes que aprovechar lo que hayas hecho. Entonces, bajo ese punto de vista, yo insisto, a pesar de dificultades, de quejas y demás historias, de rigideces, como comentaba el compañero, vamos a ver, que cuando hicimos una estrategia, dividimos nuestra estrategia en una serie de líneas de actuación y estimábamos unos presupuestos. Luego viene la realidad, y la realidad de los costes, y luego viene la realidad de lo que te dejan hacer. Insisto que se nos han rechazado proyectos, no muchos, gracias a Dios, pero 3 proyectitos icónicos para nosotros se nos han rechazado. Eso te obliga a hacer una repensada. A lo mejor esa repensada, o dices, coño, pues si esto no lo puedo hacer en esta línea de actuación, ¿por qué no lo puedo hacer en esta? Coño, pues no me dejan. No se puede. Estamos todos locos. Entonces, al final nunca vamos a agotar el dinero, porque siempre habrá una baja última que te queden, voy a decir una tontería, los 1.000 euros. Estamos todos locos, ¿no? O sea, esa flexibilidad que debería tener, sobre todo al final, no la estamos viendo y ya queda muy poquito. Entonces, no sé, las reuniones que nosotros tenemos y cuando hablamos con el Ministerio siempre ponemos sobre la mesa estas cosas, pero el resultado a lo mejor nos lleva un poco a la amargura, ¿no? Entonces, por eso digo, a lo mejor me conformo con menos. En el caso del Ayuntamiento de Murcia, lo que comentaba de la generación del conocimiento, sí que es verdad que nosotros llevamos trabajando con la Universidad de Murcia desde el año 2005, colaboran con nosotros a través de un observatorio socioeconómico que tenemos en común y nos ayudan también en el diseño de los procesos participativos. Ha sido clave porque al final vamos acumulando experiencias y no es lo que tú comentas de una consultora que viene y se va, es un equipo que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo y que incluso ahora se le ha dado forma y se ha creado una cátedra de agenda urbana y desarrollo urbano para afianzar más esa relación. O sea que en ese sentido creo que estamos cubiertos y vamos generando conocimiento, se va incrementando y no se va perdiendo. Y no me acuerdo qué era lo otro que has comentado tú. Yo, te lo voy a comentar yo. Bueno, lo de la inversión que comentabais antes, sí, del tema de la cofinanciación. En el caso de Murcia sí que es verdad que como es región en transición, teníamos una financiación del 80% de la EDUSI, pero al final
hay determinadas actuaciones, como lo que Murcia Río, recuperación de patrimonio, etcétera, que el ayuntamiento ha tenido que triplicar lo que nos han dado por esa línea de actuación. Una EDUSI que nos han dado 14 millones y pico de euros, al final llevamos gastado más de 30 millones de euros. Entonces, eso también se tendría un poco que analizar, la verdad. Yo por acabar, perdona, Sí solo comentar una cosa, y es que yo insisto por el tema de buenas prácticas, porque al final creo que o sea, salir un poco de la zona de confort creo que está bien, ¿no? El hecho de proponerte retos y decir, pues mira, vamos a hacer tal. Nosotros lo que hicimos desde el principio, sí que es verdad que fuimos un poco sectarios, pero bueno, es por un tema de ejecución, de que sea fácil. En el momento en el que se aprobaron las EDUSIs, que de Cataluña se aprobaron 4, nosotros formamos una red de las 4 ciudades EDUSI catalanas. Y ya digo, no fue excluyente en absoluto porque Cieza dijo, pues me parece estupendo añadirme al grupo, y Cieza está incorporada dentro de nuestra red de EDUSI, que la llamamos eso, una xarxa metropolitana, la red metropolitana de proyectos EDUSIs, y la planteamos no como un foro político, es decir, desde el principio tuvimos claro que sabemos que nuestros jefes son los políticos, es decir, seguimos directrices políticas, pero el EDUSI había que ejecutarlo, con lo cual, ante lo que vimos, la problemática con el ministerio, la falta de conocimiento, no sabíamos por dónde ir bien, tal, pero lo que hicimos fue crear este pequeño lobby de las 4 ciudades catalanas para decir, nos reunimos cada X tiempo, sobre todo para implementarlo y generar esta red de conocimiento de, pues, ¿qué te ha funcionado a ti? ¿Cómo has resuelto este problema con el interventor? Ah, pues mira, yo sí. Ah, pues yo no. Pues ¿cómo lo has hecho? Pues hemos hecho un informe. Vale, pues si Barcelona lo ha hecho, que parece que sea que venga de arriba, pues pásame la copia y yo lo llevo a mi interventor y digo, oye, háblalo con Barcelona porque a ellos lo han aprobado, a ver cómo... Y eso nos ha ayudado mucho. O sea, el hecho de ser muy ejecutivos, ¿vale? El hecho de tener a alguien al lado, no solo para llorar, que también, sino para intentar buscar vías de solución, ¿no? Y creo que es una cosa muy buena, es decir, el hecho de intentar buscar agrupaciones para ser más resolutivos y cuando planteas algo tienes mucha más fuerza como grupo que no individualmente decir, oye, mira, es que yo, no es que yo, no, es que somos ya, para empezar somos 4, ya no, no sé, creo que bueno, lo propongo porque a nosotros ha funcionado bien, el hecho de crear esta red. Hola, yo iba un poco en la línea de Enrique, pero todavía un poco más desolado. Yo soy un gran municipalista y creo que para la teoría de que... No se oye. Yo soy un gran municipalista y creo que lo que se hace bien se lo hace porque los ayuntamientos españoles funcionan muy bien, gran parte de ellos en líneas generales. El problema es que lo que hacen no se sabe. Fijaros que ahora mismo estamos hablando cuántas EDUSIs 173 había. Hemos sido capaces nosotros, en un pequeño informe, hacer simplemente con las memorias 32 análisis y luego 8 entrevistas. Realmente hacer ahí toda la información del trabajo que se ha hecho, más allá de la gestión, que también es un aprendizaje importante. Y nos pasa igual con el programa Urban. El programa Urban es un programa ágrafo, o sea que sabemos cosas, pero no tenemos un análisis de lo que ha ocurrido, ¿no? Toda esa experiencia que en todo caso se quedan algunos ayuntamientos que sois capaces de continuarla internamente, pero no ha habido posibilidad. Solo teníamos en algún momento, ¿os acordáis? El programa de buenas prácticas de Naciones Unidas, que conseguíamos engañar a los ayuntamientos y hacía una ficha contando lo que hacían bien. Pero eso ha desaparecido también, ¿no? Yo creo que hay la gran frustración que me genera esto es que existiendo prácticas muy interesantes, excelentes, habrá otras que no lo sean, probablemente sabemos que hay un mundo de fracasos debido a subcontrataciones de empresas, como ahora mismo los planes de acción de las agendas 21 se las hacen como las CITES por teléfono, ¿no? Se llama y se hace una plantación para gastarse el dinero del ministerio, ¿no? Lo cual no está bien. Pero que hay todo un... No sé cómo reclamarlo. Creo que el gran problema es que como es un fondo económico que va a economía, en economía, lo nuestro, lo que estamos aquí, la construcción física del espacio, la intervención de estas ciudades,
la responsabilidad municipal, que es todas las dimensiones, la física, la económica, la social, la ambiental, la de la madrastra, comunidad autónoma, ¿no? El déficit de recursos que ha señalado antes, ¿no? Me queda la frustración. Decís que tenéis un grupo de WhatsApp, no sé, a mí solo me ocurre una manifestación para, oigan, publíquenme lo que hago, háganme una publicación y que yo sepa, o sea, hagan ustedes una publicación con lo que hacemos, ¿no? Porque esto cae en el pozo del ministerio y solo les importa que los números cuadren y no sé qué, porque tampoco piden otro tipo de resultados, ¿no? Nadie tiene ahí lo bien que ha quedado todo, lo feliz que es la gente, ¿no? Lo que hemos aprendido, realmente me produce un desasosiego realmente notable, ¿no? Entonces yo, cada vez que venís ayuntamientos como los vuestros, y sobre todo equipos técnicos que están ahí constantemente, pese a los embates de cambios de equipos de gobierno, pequeñas modificaciones políticas, mantenerse en una transición. Entonces yo lo único que quiero señalar es eso, que nos hemos reunido aquí, tampoco tenemos mucho éxito, pero el problema principal es que cómo podríamos recoger vuestro saber y convertirlo y hacerlo transmisible, que a mí es el problema que realmente me importa. La vida cotidiana, pero bueno, que me importa en este momento ahora mismo, ¿no? Porque me quedo, o sea, lo que me habéis contado, además, bueno, como tengo este formato que lo habéis contado viva voz, me tengo que imaginar los municipios, ¿no? Y las soluciones, que serán peor que las que habéis hecho, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, no sé, una reclamación deberíamos de hacer de que se publiquen, ¿no? Que se publiquen estos resultados, que se vean tangibles, porque también como tú señalabas, es que presentan unas cosas que no son presentables. Claro, no tienen ejemplo de copiar. Sí, pero yo o sea, ahondando en lo que estás comentando, es que yo este problema lo tengo. Es decir, hemos hecho vídeos, hemos hecho libros sobre las buenas prácticas. Cada una de las buenas prácticas es lo que os comentaba, siempre miramos, ¿cuál es? Pues vale, una urbanización de una plaza en clave de género, ¿vale? Con perspectiva de género en la urbanización, que creo que es un tema muy interesante y que oye, pues está muy bien. Simplemente es tener en cuenta el diseño y tener en cuenta que no haya espacios generadores de inseguridad y tal, iluminación concreta. Es decir, con 4 pinceladas lo tienes. Vale, pues para publicitar eso hemos hecho un vídeo, hemos hecho un libro, hemos hecho tal, y le pregunté al ministerio, por favor, ¿me puedes dar una lista para difundirlo? Es decir, ya no es enviar el libro físico, el librito, que también podría mandarlo sin ningún problema, sino el PDF que hemos hecho de ese libro para que llegue como mínimo a las 173 entidades locales que tienen una EDUSI, para que lo vean, porque es lo que yo considero que es una buena práctica. Eso, pues no ha habido manera de que me lo pasen. Quiero decir, o sea, tengo las cajas con los libros en mi despacho, mi jefe echándome la bronca, porque a ver cuándo te llevas esto, ¿vale? Porque me ocupa sitio, y me he gastado un dinero, me ocupa un espacio, y al final digo, es que no lo puedo ni difundir. O sea, y creo que realmente es interesante. O sea, bueno, pues son esos temas que dices, ¿cómo lo hacemos? No lo sé. Es decir, y es que me he encontrado con ese problema, o sea, lo tengo ahora ese problema. No lo puedo difundir. El plan de... Sí, no, a ver, si ya lo hacemos, nos reunimos, de hecho, hemos buscado y hemos dicho, bueno, vamos a darle aún más empaque al tema, incorporamos al área metropolitana de Barcelona también en la red, para que seamos, pues ya, tal, y lo hacemos. Pero claro, al final voy repartiendo como, no sé, puerta a puerta, ¿no? Folletos puerta a puerta, porque dices, es que esto no es. O sea, me fui a Malta, lo que estaba comentando en Malta, y me llevé en la maleta ejemplares, y digo, recorriendo media Europa con los ejemplares tal, para repartirlos entre la gente de comunicación. Le digo, esto lo estamos haciendo en el ayuntamiento y no os vais a enterar si no os lo doy en mano. Es que es muy triste, de hecho. Por ejemplo, la RIU podría ser un buen sitio para hacer este tipo de cosas. Claro. ¿Vale? Que es como una red de todos, donde tal. Pero bueno. Está apagada. Sí. No se te oye. Estoy totalmente, más cerquita, sí. ¿Más? ¿Ahora sí? Ahora sí. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho en cuanto a los problemas de gestión de la estrategia TUSI, porque la sufrimos.
la sufrimos y sobre todo en comunicación cuando se ha hecho una inversión de mucho dinero y ahora cambian las normas y tenemos que volver a empezar y publicitar proyectos que ya se han ejecutado, es decir, que lo sufrimos. Pero aún así, yo no lo veo como una oportunidad perdida y sí que lo veo como generación de conocimiento. ¿En qué sentido? En el que no podemos pasar de 0 a 100. No podemos pasar de la iniciativa comunitaria Urban, que fue un fracaso, a una agenda urbana. ¿Por qué? Porque todos tenemos que aprender. La Comisión Europea tiene que aprender. Nosotros tenemos que coger capacidad administrativa y el político debe coger un liderazgo político de esa iniciativa y creer en ello. ¿Por qué? Porque hemos pasado de 2000-2006 con programa operativo local a 2007-2013 con iniciativa comunitaria urbana, de ahí hemos pasado a estrategia de ciudad y ahora ya pasamos a agenda urbana. Quizá a lo mejor ya es el momento y la agenda urbana tendrá sus problemas y avanzaremos al siguiente periodo donde ya tendremos esa capacidad, ese conocimiento generado y ya también ese liderazgo político, porque no todo político ahora mismo cree en ese cuadro de mando que supone la agenda urbana. No se podía pasar de urban a una agenda urbana, había que pasar por esta especie de germen que es lo que nos lleva a donde estamos ahora mismo, por lo cual yo lo veo como una capacitación. Simplemente por añadir un poco a lo que dice Mercedes. Yo creo que ya fuera de broma, en el foro que tenemos de la UCI, a lo mejor, como dice Agustín, sí que tenemos que empezar a decir las cosas que sí que hemos hecho. No solamente las buenas prácticas que nos dicen, sino las cosas que hemos hecho. Que es verdad que hemos hecho cosas. Lo que pasa es que en todo lo que es la estrategia, lo que se suponía que tenía que ser, y la historia del dinero que nos ha vuelto locos con el Ministerio de Hacienda, porque parece que lo único que mediáticamente vendía era lo que estabas ejecutando, no lo que estabas haciendo. Y yo creo que sí que hemos hecho, por lo menos yo experiencias que conozco tanto en Alicante como en otras ciudades, se han hecho cosas interesantes que si no hubiera sido por la DUSI no se hubieran hecho. Ahora, no quita de verdad que ha sido un martirio entre el urbano antiguo y la iniciativa urbana. Y la nueva agenda urbana ha sido un martirio, porque ha sido una rigidez muy grande donde pasabas de un mundo a otro. Pasabas de hablar de números, donde solo importaban los números de ejecución, a hablar de proyectos integrados que estaban todavía bastante verdes o encajaban poco, ¿no? Entonces yo creo que ese paso, no sé si tenemos que pasar así como dice Mercedes o no, creo que lo estamos pasando, pero creo que tenemos que pasar a otra cosa ya y aprender de lo que de la DUSI nos ha martirizado y de lo que hemos hecho también. Nosotros en Salamanca, aparte de la difusión de web y redes, sacamos una newsletter periódicamente. Va incrementándose, ahora mismo hay como 2.000 direcciones de correo electrónico ya apuntadas a recibirlas en el momento que se publican. Os invito a que os apuntéis y os conozcáis. Y el grado de aceptación y de apertura, porque controlamos cuántas abren y demás, no solamente que las enviemos, claro, es bastante alto. De todas formas, es que en el plan de comunicación al Ministerio lo único que le interesa son unas determinadas cosas, y unos anuncios tasados y medidos, que me salga un vecino diciendo que bueno es el Fondo FEDER, que gracias al Fondo FEDER tengo. Entonces, información que podíamos difundir de qué proyecto es el contenido o el futuro que se pretenden, nos lo capan. Es así de sencillo. Por eso nosotros al menos tratamos de difundirlo a nivel de ciudadanía de la ciudad con folletos, difusiones, exposiciones itinerantes, las newsletters y demás, para salvar ese otro plan de comunicación que nos piden y que cumplimos obedientemente en lo que nos van cambiando a diario, pero cumplimos obedientemente y ya está, pero buscamos otro, buscamos otro porque es necesario. Podría llegar a la categoría, como somos la administración la más pequeña, podría haber llegado a la categoría de maltrato, porque yo no había visto cosas en la vida. La comunicación de la DUSI ha sido realmente para todos, Es algo que dices, no puede ser que la administración soporte esto, ¿no? Porque además no veías para qué, porque ya sabíamos qué comunicación teníamos que hacer y qué nos servía. Pasar por esto que hemos pasado todos por la comunicación, creo que hay que decirlo, Sí. Yo voy a aprovechar una cosa, ya que tú te llevas muy bien con Sonia Hernández, y ahora esto no va a depender ya de economía, la agenda urbana, sino de un ministerio más próximo a nosotros.
igual le podías convencer de que haga una publicación, ¿no? Ha sacado un documento que ha hecho en la Arcilla de la Universidad de Navarra, pero a lo mejor más dirigido por vosotras y por vosotros, ¿no? Por vosotras las ciudades, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, las universidades nos reunimos, no es sostenibilidad, nos reunimos de vez en cuando. Poner 100 euros, te pagas el viaje y te reúnes y te enteras de cosas que si no, no te enterarías, ¿no? Vale. Nos doy una mano. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Yo creo que ha sido interesante. Nos hemos contado un poco la experiencia, las penas, los éxitos, y agradeceros mucho vuestra participación y a vosotros y a vosotros también. Y bueno, espero que nos sigamos encontrando por este tipo de eventos. A vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.